Ahora sí, vamos a estar predisponiendo en este tiempo nuestra atención para que la palabra de Dios pueda estar hablando en nuestro corazón. Y la palabra que la semana pasada compartía mi esposa es el Padre que nunca conocí. Y haciendo referencia al Día del Padre, y haciendo referencia a ese tiempo que como familia siempre celebramos o recordamos todos los años, recordamos nosotros también que tenemos un Padre Celestial. Pero que ese Padre Celestial muchas veces tenemos distintos obstáculos para poder conocer su corazón y conocer su verdadera identidad. Porque a veces los padres terrenales o las figuras paternas que tuvimos en la tierra o las circunstancias que hemos vivido de heridas y de personas que deberían habernos cuidado, no lo hicieron adecuadamente y por eso no lo podemos ver a Dios como un verdadero papá, como ese Padre amoroso, como ese Padre que abraza, como ese Padre que ama incondicionalmente. Porque muchos seguramente pueden decir, y no me cuesta porque yo no tuve un papá de esa manera, ¿sí? Por eso la semana pasada mi esposa compartía acerca de ese Padre que nunca conocí y poder acercarnos realmente a la figura de ese Padre Celestial. Y hoy vamos a estar hablando del título del mensaje que dice multiplicando en perseverancia. Multiplicando en perseverancia. Este año, como ustedes saben, la palabra profética, la palabra lema, la palabra rema que nos está guiando como iglesia es la palabra multiplicación. Muy bien. Desde comienzo de año prácticamente empezamos a hablar y a predicar acerca de la palabra de multiplicación. Y hablamos de que este año las familias de la iglesia, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia tienen que multiplicarse, ¿sí? Multiplicarse, y no estamos hablando solamente en cantidad, sino en servicio. Y la palabra en esta mañana justamente es multiplicarnos en perseverancia. Multiplicarnos en perseverancia. Y la palabra, un versículo de muy cortitas palabras, ¿sí? El versículo que vamos a estar compartiendo en esta mañana se encuentra en Mateo, capítulo 24, versículo 13. En Mateo, capítulo 24, versículo 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Son poquitas palabras que se encuentran ahí en Mateo, capítulo 24, versículo 13. ¿Sí? Es un versículo muy breve que muchos lo conocen de memoria o muchos a veces en alguna conversación lo han citado. ¿Sí? El que persevera hasta el fin será salvo. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, hay que ser constante, hay que ser disciplinado y hay que terminar lo que empezamos. ¿Sí? Porque el que persevera hasta el fin será salvo, dice la palabra. Muchas veces lo hemos recordado, lo hemos escuchado y hasta lo hemos dicho, ¿sí? Pero en esta mañana, vamos a estar profundizando acerca del contexto y de por qué Jesús le dijo a sus discípulos: el que persevere hasta el fin será salvo. Y para eso vamos a definir lo que es la palabra perseverancia. Perseverancia tiene dos significados, o al menos yo encontré dos significados. El primero tiene que ver con una duración permanente o continua de una cosa o la firmeza y constancia de una acción. ¿Sí? ¿Qué es perseverar? Es la duración permanente o continua de una cosa o firmeza y constancia de una acción. Cuando vos firmemente y constantemente ejecutás una acción, bueno, entonces sos perseverante. Pero la otra definición de la palabra perseverancia es la que más me gusta y pienso que es la que Jesús tenía en su mente cuando dijo este versículo, que es constancia en la actitud y en mantener la gracia hasta la muerte. Perseverancia es constancia en la virtud y en mantener la gracia hasta la muerte.
Y ahí ya va un poquito más la definición, un poquito más profundo, y se acerca a lo que Jesús le quiso compartir a sus discípulos. Que no es simplemente ser constante, terminar lo que empezás, tratar de no bajar los brazos, vamos, ánimo, sí, que no decaiga, sino que dice que lo que haces, la gracia que estás haciendo, lo que te determinaste a hacer, tratá de hacerlo hasta la muerte. Eso es lo que dice Jesús. Y esas son las palabras que hacen referencia a esta definición. Por eso el término de definición va más allá que ser constante y que ser disciplinado. Este concepto tiene una connotación mucho más profunda, que es mantenerse firme en lo que pensamos o en lo que estamos haciendo hasta la muerte. ¿Sí? No es casualidad que Jesús habló en este versículo, de este pasaje, acerca de anunciar algunos acontecimientos antes del fin. Si usted lee en el capítulo completo, en esa semana, en la última semana, en la pasión de Jesús, en el segundo día, es que Jesús sale del templo, habla con sus discípulos, los discípulos le dicen... Ese día se ve que Jesús no se había levantado de muy buen humor, ¿no? Le habían dicho a los discípulos, mirá qué lindo nuestro templo, mirá qué bello, está cada día más lindo. ¿Y qué le dice Jesús? Cada una de las piedras que está acá no va a quedar ninguna levantada. Ninguna va a quedar ni piedra sobre piedra. Ustedes miren si se pintan la casa, si la arreglan, si la decoran, y llaman a un hermano y dicen, dentro de poquito acá va a venir un terremoto y no te va a quedar nada. ¿No? No les va a invitar más a ese hermano, ¿no? Entonces, Jesús estaba en sus últimos días, estaba en sus últimas horas, y él sabía lo que iba a venir, y sabía que pocos años después el templo iba a ser destruido porque se ha cumplido la palabra que profetizó Jesús. En medio de ese contexto dijo Jesús, miren que van a venir falsos profetas, miren que va a venir pestes, que van a venir plagas, miren que se va a levantar nación contra nación, pero ustedes tienen que ser perseverantes hasta el final. En ese contexto es que Jesús, en ese versículo 3, en el capítulo 24 de Mateo, dice que tenemos que ser perseverantes. Y para entender mejor este concepto de perseverancia que nos ha hablado Jesús, vamos a ver algunos detalles de un personaje de la Biblia que fue perseverante hasta el final y que también nos ha enseñado con respecto a la perseverancia. Y ese personaje por excelencia es el apóstol Pablo. ¿Sí? Así que vamos a ver unos detalles acerca de la vida de Pablo que nos va a hablar y nos va a reflejar acerca de la verdadera perseverancia que Jesús nos habla, aquí en Mateo 24, versículo 13. En Filipenses capítulo 3, versículo 3 y 14, un pasaje súper conocido también, que lo hemos escuchado y lo hemos leído un montón de veces. Filipenses capítulo 3, versículo 3 y 14 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si existe un personaje en la Biblia por excelencia que fue perseverante hasta el final, ese es Pablo. ¿Que cuántas cosas dice en este pasaje que se determinó a hacer? Uy, estaban dormidos. ¿Cuántas cosas en este pasaje dice Pablo que se determinó a hacer? Una, no 2, 3, 4, levantarme, hacerme desayuno, ir a un lugar y... No, una cosa hago. ¿Cuántas cosas hizo Pablo? Una. Pero una cosa hago. ¿Sí? Una cosa hago. Pablo no se dedicó a hacer muchísimas cosas. Él tenía bien en claro lo que quería. Por eso dice, pero una cosa hago. Y esa cosa es la que perseveró hasta el final y la que ha entregado su vida, su tiempo y su ministerio para que se cumpliese. Y este es un ejemplo de perseverancia. Una cosa hace, proseguir hacia la meta.
hacia obtener ese supremo llamamiento, ese premio que el Señor le tiene preparado. ¿Sí? Por lo tanto, en primer lugar, la estrategia para poder multiplicar en perseverancia es conocer y tener metas claras. En primer lugar, para multiplicar en perseverancia debemos tener metas claras. Pablo tenía metas bien claras. Él era un evangelista impresionante. Él tenía una carga por las iglesias de una manera especial. Plantaba iglesias en las distintas ciudades donde él era transitada, donde él era perseguido, donde él caminaba. Él caminaba por las iglesias y predicaba y compartía el evangelio. Y tenía un propósito de poder predicar con el mensaje de Jesucristo hasta llegar a la ciudad de Roma. Así que ese era su objetivo y ese era lo que él quería alcanzar. Y mientras tanto iba plantando, afirmando, levantando hermanos y afirmando las iglesias a la cual él había fundado, ¿sí? Hasta poder llegar a predicar el mensaje en la ciudad de Roma. Y cada cosa que él se propuso, que él hacía, era intentando cumplir ese objetivo, intentando llegar hacia ese lugar. Por lo tanto, Pablo en 1 Corintios 24, 26 dice: yo no me distraigo con un montón de cosas, yo no voy por la vida a ver qué me pinta cada mañana, a ver qué me acompaña con el sol, a ver qué puedo hacer, a qué ciudad puedo ir a predicar, o a ver de qué puedo trabajar hoy. No, sino que Pablo en 1 Corintios 9, 24 y 26 dice: no saben que a los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero que uno solo lleva el premio. Por lo tanto, corran con el fin de obtener ese premio. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Pablo termina diciendo así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como a la que me importa nada, sino que corro de esta manera y peleo, no como a quien que da golpes al aire, ¿sí? Por lo tanto, Pablo tenía un objetivo bien en claro, una meta trazada que lo determinaba cada rumbo y cada paso que daba en su vida. Él no corría por correr, él tenía un objetivo: ganar el premio. Él no peleaba por pelear, sino que quería ganar esa batalla, esa pelea. Por lo tanto, es importante que podamos tener metas claras, que tengamos bien en claro qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio, qué propósito queremos nosotros para la vida de nuestros hijos. Al estar trabajando todos los días en tu trabajo, ¿qué es lo que querés? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué te levantás cada mañana? ¿Con qué fin? ¿Con qué razón? ¿Cuál es el propósito que le das trascendencia a tu vida? ¿Cuáles son esas metas claras? Porque para ser perseverante, mi querido hermano, primero tenemos que tener metas claras y tenemos que tener un rumbo de vida bien aceptado y bien concreto para saber hacia dónde queremos apuntar y hacia dónde queremos ir. Y por supuesto que a Pablo no le fue fácil esto. Por supuesto que en el medio tuvo distintas dificultades. Por supuesto que Pablo tuvo distintos obstáculos. Y hay un pasaje que lo resume eso de una manera espectacular. En 2 Corintios 11, 23 y 27 yo le hago un resumen de lo que padeció Pablo. Él empieza a hacer memoria y decir, a ver qué cosas yo sufrí en el ministerio, ¿no? Le agarró un día medio de bajón, se ve, ¿no? Y empezó a hacer recuento de las cosas que había sufrido Pablo durante su ministerio. Y él dice: decidí quedarme soltero para no ser carga para su familia. Además, fui azotado por los judíos. Y empezó a contar cuántas veces fue azotado: 195 veces. Golpeado, 3 veces golpeado con vara. Una vez apedreado hasta que pensaron que había muerto. Padeció 3 naufragios, una noche y un día en alta mar.
¿Peligros en camino? Muchas veces, cuenta Pablo. ¿Peligro de ladrones? Peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro entre falsos hermanos, peligros en el trabajo y fatiga. Pero estuve un montón de noches sin dormir, cuenta Pablo. También pasé hambre, pasé sed y muchos ayunos en fríos y en desnudez. Este es el resumen de la vida de Pablo, de lo que ha padecido, para poder llegar a obtener ese premio, ese supremo llamamiento que tanto perseguía Pablo. Para llegar a ese objetivo, él tuvo que sufrir, él tuvo que padecer y él tuvo que sacrificarse. Y por supuesto que la pregunta que viene esta mañana y que más de uno nos duele, que a mí también, es que estamos dispuestos a padecer para cumplir la meta que Dios puso en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros estamos dispuestos a padecer para cumplir con la misión, con el propósito, con las metas que Dios puso en tu corazón? ¿Ya conoces tus metas? ¿Ya conoces tus propósitos? ¿Qué estamos dispuestos a padecer para poder alcanzar esa misión? Porque lamentablemente por muchos menos cosas que Pablo padeció, nosotros solemos bajar los brazos. Lamentablemente es así. Estamos en una sociedad donde mucho no se la banca y donde ante el primer problema solemos bajar los brazos. Y esto lo vemos claramente. Cuando un domingo a la mañana hace mucho frío, y la verdad que el culto, me va a hacer un frío tan temprano que voy a ir al culto. Me pongo YouTube, mejor lo veo desde casa, el streaming, ¿no? Y cuando haga calor, no sabe el calor que hace ahí en el colegio, tremendo, techo de chapa, encima no me da ni una brisita el ventilador, faltamos al culto, ¿no? ¿Tenemos problemas en el trabajo? Y mejor renuncio, mejor busco otro trabajo. La verdad que no era un trabajo en el cual yo me sentía preparado, ¿no? Desapruebo una materia y el profesor me tiene bronca, ¿sí? Porque todos aprueban, o la mayoría aprobó y yo no aprobé, porque seguramente el profe algo conmigo tiene, ¿no? Y nuestros hijos, y bueno, la verdad que me tocó uno complicado, ¿no? Como diciendo, y tiramos la moneda al aire y me tocó el complicado, ¿no? Por lo tanto, no pudimos criarlo adecuadamente, hicimos lo que pudimos y bueno, la fuimos piloteando en el camino. Y vamos bajando los brazos ante la primera dificultad que tenemos, ¿sí? Solemos ser una generación donde no solemos sacrificarnos mucho para llegar hasta la meta o a los objetivos que el Señor nos ha propuesto. Tenemos un problema con un líder de la iglesia, salgo del grupo de WhatsApp. No me llama el líder en la semana y yo no lo llamo, ya me enojé y me voy a cambiar de iglesia porque el pastor no me reconoce, nadie me llama, nadie me sigue, entonces voy a una iglesia donde me presten más atención, ¿no? Voy a una iglesia donde el culto está lindo, la música agradable, donde las luces son oscuras. Ya no saben qué hacer los pastores para retener a la gente en las congregaciones, en las reuniones. Ponen luces de colores, ponen música tecno, les sirven café. No sabemos de qué manera buscar la estrategia para que la gente se quede. Y Pablo, miren todo lo que padeció y él seguía firme hacia la meta. Pero mis queridos hermanos, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos en fe. Y si en esta mañana estás acá sentado, es porque estás venciendo a todo lo que esta generación te está plantando y está proponiendo. Que la famosa generación de cristal, de que hoy me siento, de que no me siento de ir, no siento de trabajar, no siento de congregarme, en el nombre de Jesús, la tenemos que echar fuera de nuestra vida. Todo pensamiento que intente hacer que nosotros no cumplamos con ese llamamiento, con esa misión que el Señor nos puso adelante nuestro. Como padres, como esposos, no bajemos los brazos. Intentémoslo una vez más, busquemos al Señor, busquemos al Padre. Y vayamos de rodillas todos los días hasta alcanzar el supremo llamamiento que tiene Jesús para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para con tus hijos. ¿Qué estamos dispuestos a poder sacrificar para alcanzar ese propósito y esa misión para ser perseverantes hasta el final? En segundo lugar, la estrategia para poder multiplicar
en perseverancia es ser apasionado con lo que haces. En segundo lugar, para multiplicar en perseverancia, ser apasionados en lo que hacemos. ¿Sí? Porque si pensás que Pablo, por todo lo que ha pasado, por cada uno de los latigazos que se comió, de las apedradas, de las injusticias, de las traiciones, de los naufragios y de cada una de las prisiones que ha vivido Pablo, si ustedes pensaban que tiene una vida miserable y una vida triste, todo lo contrario. Pablo tenía una vida feliz. Él tenía una vida plena. Y todo lo que padeció, 2 capítulos después, en 2 Corintios capítulo 15, versículo 13, él dice, yo con todo placer gasto mi vida y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas. Yo con el mayor placer he pasado y viví y sufrí todo lo que sufrí por amor a vuestras almas. Yo tengo placer en haber padecido y haber elegido esta meta, esta vida, este propósito y ser perseverantes hasta el final. Pablo estaba feliz y contento con su ministerio. Y no es que era masoquista y le gustaba sufrir, sino que sentía placer a ver las multitudes al aceptar a Cristo, a ver las iglesias que se iban confirmando, a ver las ciudades que iban abrazando el Evangelio y a ver los hermanos que se iban multiplicando y el Evangelio que se iba extendiendo hacia todo el mundo antes conocido. Y él sentía placer a ver eso. Él sentía placer al ver que el propósito de su vida se estaba cumpliendo en cada uno de los lugares donde el Evangelio era plantado. ¿Y qué le importaba ser azotado? ¿Qué le importaba ser maltratado si la meta con la que él había sido creado se estaba cumpliendo? Si los creyentes estaban siendo fortalecidos. Pablo era un apasionado por lo que él hacía. Por lo tanto, la pregunta también en esta mañana, que también a veces nos duele en nuestro corazón es, ¿sos apasionado con tu vida? ¿Sos una persona feliz? ¿Arde tu corazón con lo que haces? ¿Con qué ganas, con qué felicidad te levantás cada mañana? ¿O te levantás cada mañana diciendo otro día más de vida? Oh, Dios mío, tengo que ir a laburar, a ver siempre la cara a mi jefe, a mis compañeros. Otra vez a la iglesia, hoy está muerto de frío. ¿Con qué felicidad te levantás cada mañana? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuáles son las cosas para las cuales tu corazón arde en esta mañana? Empecemos a revisar cada una de las cosas que hacemos y empecemos a dar trascendencia a nuestra vida. Empecemos a vivir una vida apasionada. ¿Que vamos a sufrir? Por supuesto que vamos a sufrir, que vamos a tener problemas, pero un montón. Pero si sabemos cuál es nuestro objetivo, si sabemos cuál es nuestra meta, para cuál el Señor nos creó y vemos que el Señor nos está bendiciendo para poder llegar hacia la meta, por supuesto que los problemas van a pasar, que las enfermedades van a venir, que los conflictos van a venir, pero en el nombre de Jesús vos te levantás plantado junto a las corrientes de las aguas, junto con el Espíritu Santo y te das fuerzas cada día para poder levantarte, para poder alcanzar ese supremo premio que el Señor tiene preparado para los hijos de Dios. Por lo tanto, bendigo en esta mañana para que puedas vivir una vida apasionada, sin importar lo que vivamos en el medio y sin importar lo que padezcamos. Que cada día que nos levantemos a la mañana la vivamos con pasión, pensando de que es el último, porque no vamos a saber qué nos deparará el día de mañana. Que podamos abrazar a nuestra esposa, poder bendecir a nuestros hijos, sin saber qué va a pasar en el día de mañana. Démosle trascendencia en el trabajo, al estar con nuestros compañeros, al estar en la calle. Que nos apasione cada una de las cosas que hacemos y ser perseverantes en poder vivir de esta manera de forma apasionada. Por lo tanto, yo te bendigo para que puedas estar pensando en esa sola cosa que cada mañana te levantás. ¿Cuál es ese propósito por el cual mañana vas a poner el despertador? Te vas a levantar el lunes y vas a decir, ¿cuál es esa sola cosa que te vas a determinar a hacer? Bendecir a tu familia, ser bendecido en tu trabajo, tratar de empezar a cumplir con las cosas que dejaste pendiente de hace varios años.
Empezar a tachar las listas de los pendientes. ¿Cuál es esa sola cosa de forma perseverante que te vas a determinar a hacer? Y ya sabemos que Pablo se había propuesto una sola cosa, proseguir hacia la meta. Pero en este mismo versículo, en Filipenses 3, nos dice el método, la estrategia para proseguir hacia la meta. No solamente nos dice que él prosigue hacia la meta en Filipenses 3, sino nos dice de qué manera poder llegar a obtener ese premio. Nos da las herramientas, las estrategias, el cómo. Y ese cómo nos dice bien en claro. Y el método, la estrategia para poder alcanzar y ser perseverantes es olvidando lo que quedó atrás. Olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Por lo tanto, en tercer lugar, por último, la estrategia para poder multiplicar en perseverancia es olvidar lo que quedó atrás. Y tal vez este sea uno de los motivos por los cuales muchos de los hijos de Dios no pueden cumplir con la meta que Dios les trazó. No pueden olvidar, no pueden superar el pasado. No pueden olvidar lo que quedó atrás. Y van cargando con la vida con una mochila que tiene el nombre de pasado. Y el oficio de Pablo, que él tenía antes de ser cristiano, el oficio que tenía Pablo antes de ser cristiano, era un oficio bastante oscuro, bastante complicado. Porque Pablo, el oficio que tenía, era de perseguir y matar a los cristianos. ¿Sí? Era el perseguidor de cristianos. ¿Sí? Y no solo eso, sino que la palabra dice que él era el encargado de torturar y obligar a los cristianos a que blasfemen y nieguen el nombre de Cristo. O sea, no que solamente si hay un cristiano hay que matarlo, sino que los torturaba y los obligaba a negar y a blasfemar en nombre de Cristo. A eso se dedicaba Pablo en el pasado. Ese era su oficio. Y por este motivo, cuando Pablo se convierte, cuando se queda ciego, cuando después descubre la vista, cuando se encuentra con Jesús en el camino del desierto, y va corriendo contento a los discípulos a contarles: soy Pablo, soy Saulo de Tarso, que antes perseguía cristianos, pero ahora me convertí. Los discípulos no querían saber nada. Este muchacho nos va a venir a cortar la cabeza a todos, ¿sí? Por eso no quisieron saber nada con Saulo, porque su pasado le era pesado. Su pasado le era bastante complicado. Y tuvo que venir un Bernabé para decir: bueno, Pablito, no te pongas tan mal, vamos nuevamente que yo te acompaño. Y recién ahí los discípulos lo empezaron a aceptar un poquito, tampoco es que eran muy amigotes, ¿no? Pero el pasado de Pablo era un pasado bastante complicado. Y sin embargo, él tuvo que vencer ese pasado. A los que antes perseguía, a los que antes los obligaba a blasfemar y a negar el nombre de Cristo, ahora les tenía que ir a predicar. Ahora los tenía que consolar. Ahora los tenía que alentar para que no abandonaran la fe. Por lo tanto, tu pasado te lastimó, tu pasado te hizo daño. ¿Cuáles son las cosas que venimos cargando en el pasado que hace que no nos permita poder extendernos a lo que está delante? ¿Cuáles son las cosas que hay en el pasado que no nos permite poder proseguir hacia la meta? Poder levantarnos cada día, cada mañana, que no nos permite ser felices, que no nos permite poder vivir una vida apasionada. ¿Qué cosas nos ha pasado en el pasado que no nos permite poder extendernos hacia la meta? Olvidarnos de los propósitos y para qué fui creado. ¿Qué es lo que nos pasó en nuestro pasado? ¿Quién nos lastimó? ¿Quién te hirió? Si fue en la iglesia, el pastor, algún líder,
Alguien de tu familia que te hizo daño y que quedó una marca y que todavía no puedes borrar. ¿Qué es lo que no ha pasado en nuestro pasado? Por el cual no nos impide poder alcanzar ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, la mejor estrategia para poder olvidar el pasado es una palabra que no es mágica, ¿sí? Sino que es un proceso. Y esa palabra se llama perdonar. La mejor manera de poder sanar nuestro pasado es poder perdonar. Perdonar a los que nos lastimaron, perdonar a los que nos han abusado, perdonar a los que nos han hecho daño, nos han herido y nos han lastimado. En esta mañana, para poder multiplicarnos en perseverancia, necesitamos perdonar. Necesitamos soltar ese pasado para extendernos hacia lo que está adelante. Porque en Lucas 6, 37 y 38 nos dice, no juzguen, si no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y van a ser perdonados. Den, y se les va a dar. En medida buena, apretada, remecida y rebosando, detrás darás en nuestro regazo para los que... Porque con la misma medida con la que medís, van a ser medidos. En Lucas 6, 37 y 38. Por lo tanto, esto es un principio espiritual. Si fuiste juzgado, entonces no juzgues y no vas a ser juzgado. Necesitas perdonar. Necesitas perdonar el pasado, los errores que han cometido en contra tuyo, los que te han lastimado para que vos seas perdonado también. Necesitamos bendecir a las personas para que también podamos ser bendecidos nosotros también. Porque en buena medida, apretada, remecida y rebosando, vamos a recibir cuando apliquemos este principio. Por lo tanto, no esperes a que te pidan perdón. Toma la iniciativa en ir y pedir perdón, en ir y perdonar, el ir y sanar lo que todavía está herido, lo que todavía está lastimado. Por lo tanto, en esta mañana yo te invito a que puedas multiplicarte en perseverancia, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndote hacia lo que está adelante. Te pido que puedas olvidar el pasado, que puedas vivir una vida apasionada, que puedas identificar las cosas, los propósitos por el cual el Señor te creó, puedas vivir una vida apasionada cada día, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndote hacia lo que está adelante. Querida iglesia, vamos a cerrar nuestros ojos mientras les pido al equipo de oración que puedan estar pasando. Y la palabra